Hola chicos, buenas tardes. Bueno, este video es para hacer un resumen de los contenidos más importantes de la semana 4. En la semana 4 estamos viendo los 4 tipos de tejido que hay en nuestro cuerpo y una introducción a los órganos. Bueno, los contenidos clave de esta semana, o sea, las cosas que estamos viendo, son cómo es la organización y función de los tejidos animales. Vamos a ver qué son las células especializadas, la matriz extracelular y las uniones celulares, cuáles son los tipos de tejidos animales, y vamos a ver el concepto de órgano y un ejemplo. Bueno, dentro de los contenidos que tienen para esta semana, que son 13, van a ver que el primero es los niveles de organización. Y tienen un dibujo, como una tabla, con los distintos niveles de organización que hay en biología. Los niveles de organización es una forma que tenemos para organizar la materia, ¿sí? La materia como componente de los cuerpos, de los objetos. La materia se puede organizar en distintos niveles, ¿sí? Va a estar formada por átomos, pero también puede estar formada por moléculas. Esas moléculas van a formar macromoléculas, complejos de macromoléculas, como podrían ser las organelas de las células eucariotas, células, tejidos, órganos, sistemas de órganos, individuo y población. Entonces es una forma que hay para organizar la materia. Una cosa importante es que cada nivel en el que nos encontremos va a tener propiedades que son específicas y características para cada nivel, y a eso se le llaman propiedades emergentes. Después lo vamos a ver con algún ejemplo. Hasta la semana, durante la primera semana de trabajo, nos ubicamos en el nivel de organización celular. La semana 1, 2 y 3 estuvimos trabajando en ese nivel de organización. En esta semana, que es la semana 4, ya nos vamos a situar en el nivel de organización de tejidos y de órganos. Bueno, primero vamos a definir qué es un tejido, un tejido animal. La definición la más sencilla, ¿sí?, es que un tejido es un grupo de células que son parecidas o iguales, o sea, células de un mismo tipo, y que llevan a cabo una función coordinada, o sea que todas juntas llevan a cabo una función. En este caso, la función coordinada sería un ejemplo de propiedad emergente, ¿sí? Por ejemplo, la capacidad de contracción que tiene un músculo como resultado de la contracción de miles de células que lo constituyen, ¿sí? Una célula sola no es capaz de generar un movimiento de nuestro esqueleto, por ejemplo. Mientras que la actividad en conjunto de muchas células que forman un músculo, como el bíceps, sí va a generar un movimiento. Entonces, esa función coordinada, en este caso de movimiento, sería un ejemplo de propiedad emergente, ¿sí?, que la puede cumplir únicamente el tejido, y no puede ser cumplido por las células. Bueno, en otra de las secciones, el otro apartado se llama Estamos hechos de células, ¿sí? Nuestro cuerpo está formado por un montón de células. De células que no son todas iguales, ¿sí?, sino que están organizadas en tejidos, y son células que tienen características muy especiales para cumplir una función. Cuando empieza el desarrollo embrionario, ¿sí?, en el origen de cada una de las personas, bueno, en este caso de los humanos como animales, esa célula única, que es el óvulo fecundado, va a dividirse por mitosis, que es lo que vimos la semana pasada. Y vamos a tener un embrión, que va a estar formado por muchas células, pero que van a ser todas iguales. En algún momento del desarrollo, esas células que eran todas iguales
van a empezar a tener características diferentes entre ellas. Y a eso se le llama el proceso de diferenciación, ¿sí? Es el proceso mediante el cual las células adquieren características diferentes. ¿Cuál va a ser el resultado de esa diferenciación? Bueno, en principio van a ser células de los 4 tejidos principales. Acá el ejemplo es la sangre, el músculo y las células nerviosas, ¿sí? Pero en realidad el resultado final es una mayor cantidad de células. Pero en términos generales podemos decir que a partir de células que son todas iguales en un embrión, esas células se diferencian en principio para los 4 tejidos básicos. Bueno, aquí tienen la primera actividad, donde se les pregunta qué significa que las células sean de un mismo tipo, qué es una célula especializada, y qué otros elementos, además de las células, contribuyen a determinar las características de un tejido. Bueno, estas preguntas las van a poder responder, creo que sin problemas. Bueno, en el siguiente apartado, que se llama ¿qué es un tejido? Parte 2, se hace una aclaración muy importante, ¿sí? ¿Y qué es? Que un tejido, además de estar formado por células, células que son iguales o parecidas y que cumplen una misma función, está formado por otras 2 cosas que son muy importantes y que no nos debemos olvidar. Uno es la matriz extracelular. O sea, si acá tenemos las células, ¿sí? Fíjense, son todas células eucariotas, son las células de nuestro cuerpo, acá está el núcleo. Por fuera de esas células hay el espacio que está por fuera de esas células está ocupado por una sustancia que es secretada o fabricada y liberada al medio exterior por esas mismas células, ¿sí? Y eso es la matriz extracelular, que forma parte del tejido y que es bueno, es muy importante, como vamos a ver más adelante. Entonces, además de las células, un tejido también está formado por la matriz extracelular de esas células, y en algunos casos, ese tejido, o entre esas células, se van a establecer uniones entre ellas, que son las uniones celulares, que son los puntos de contacto entre las membranas plasmáticas de células vecinas, o sea, las células entre ellas, o entre las células y la matriz extracelular. En este ejemplo, bueno, las células están separadas, así que no hay uniones entre ellas, pero podrían estar unidas a la matriz por algún tipo de unión. Bueno, el siguiente apartado trata sobre células especializadas. Disculpen. Acá. Bien, las células de un organismo pluricelular están especializadas, tienen que estar especializadas, ¿sí? Para cumplir distintas funciones. O sea, lo que quiere decir esto es que las células de un organismo pluricelular no van a ser todas iguales. Bueno, salvo algunos animales extraños que no vamos a estudiar, pero en general las células de los organismos pluricelulares están especializadas, ¿sí? Va a haber grupos de células que van a cumplir distintas funciones. Por ejemplo, células especializadas en el movimiento, en la reproducción, en el intercambio de sustancias, en la comunicación. Y bueno, esta especialización es el resultado del proceso de diferenciación que vimos recién. Y como consecuencia de este proceso de diferenciación, las células especializadas van a tener o un mayor o un menor desarrollo de algunas estructuras, como por ejemplo las organelas, ¿sí? O a veces pueden desaparecer estructuras o aparecer estructuras que son completamente diferentes. No sé, por ejemplo, en las células nerviosas, que es un tipo de célula especializada, fíjense que aparecen estas estructuras que son unas prolongaciones que tienen las células nerviosas, que no vamos a ver bien los nombres que tienen, pero que es una estructura completamente nueva que no está presente, por ejemplo, en las células de la sangre. A eso se refiere el texto. La especialización
trae aparejada la aparición o la desaparición de algunas estructuras, o el aumento en cantidad de algunas estructuras y la desaparición de otras. Eso es lo que hace que las células sean diferentes. Bueno, aquí tienen entonces las actividades 4.2, que son bastante interesantes. Son como más o menos, creo que son 4 preguntas que tienen para responder. ¿Sí? Se les pone como ejemplo células que están altamente especializadas, o sea que son bien diferentes al resto de las células, y se les pide que encuentren cuáles son las estructuras que esas células han perdido en su proceso de diferenciación, o estructuras nuevas que han sido más desarrolladas. Por ejemplo, en el caso de los glóbulos rojos, ¿sí? Les dice que los glóbulos rojos en su proceso de diferenciación pierden algunas estructuras internas, como por ejemplo las mitocondrias, el retículo endoplasmático y el núcleo. Entonces lo que se les pregunta es, bueno, si perdieron estas estructuras, como el núcleo, el retículo endoplasmático y las mitocondrias, ¿cuáles son las funciones que los glóbulos rojos no van a poder realizar? Para contestar estas preguntas van a tener que volver a la semana 2, ¿sí? Y pensar en cuál es la estructura general de una célula eucariota modelo o ideal, ¿sí? Como vimos en la semana 2, y también van a tener que utilizar el cuadro que completaron, ¿sí? Con las organelas de las células eucariotas y sus funciones. Bien, el segundo ejercicio les habla sobre las células del páncreas, ¿sí? Este es otro tipo de células, ven que son completamente distintas. Las células del páncreas están especializadas en la fabricación de proteínas. Se les pregunta qué estructura esperan encontrar con gran desarrollo en este tipo de células. Bueno, tienen que pensar cuáles son las estructuras de las células que están involucradas en la fabricación de proteínas. Bueno, también se les pregunta cuál sería la organela que está presente en una célula muscular que necesita mucha energía, y también cuál va a ser la organela que va a estar muy desarrollada en una célula, como por ejemplo es el espermatozoide, que necesita también energía para moverse. Bueno, ahora volvemos a la matriz extracelular, ¿sí? Que habíamos dicho que era una parte muy importante de los tejidos. La matriz extracelular está compuesta por unas moléculas especiales, que son los polisacáridos y las proteínas, las vamos a ver más adelante. Ahora solamente traten de retener el nombre. Y estos polisacáridos y proteínas son secretados, o sea, son fabricados y liberados al exterior por las células que forman parte de ese tejido. Y esos polisacáridos y proteínas son ensamblados para formar una red tridimensional que rodea a las células, como tienen en esta imagen, ¿sí? Esto es la membrana plasmática de una célula. Ay, perdón. Este es el interior de la célula, el citoplasma. Y esto que está acá en celeste y en este color violeta clarito, corresponde a los componentes de la matriz extracelular. Por ejemplo, los polisacáridos y las proteínas. Fíjense que están entrelazados, ¿sí? Formando una red. Bueno, como dijimos, la matriz extracelular es muy importante y cumple muchas funciones, ¿sí? Función de sostén, movimiento de sustancias y nutrición. Y otra cosa importante es que la composición de la matriz y su abundancia le va a dar características particulares a los distintos tipos de tejidos. A veces la matriz extracelular es escasa o nula, o sea, donde casi prácticamente no hay, como en el caso del tejido epitelial, o también en otros tejidos es muy abundante, como por ejemplo en los tejidos conectivos. Otro de los componentes, dijimos, o otra de las cosas que eran importantes para determinar las características de los tejidos son las uniones celulares.
Dijimos que las células pueden adherirse unas a otras, o sea, entre ellas, mediante uniones celulares directas o mediante las sustancias extracelulares que ellas mismas secretan. En este caso vamos a ver el tema de las uniones celulares directas. Las células, bueno, como ya sabemos, son pequeñas, se pueden deformar, a veces pueden ser móviles, y están limitadas por una membrana plasmática que es muy delgada. A pesar de estas características, un montón de células pueden conformar organismos grandes y fuertes, como puede ser un caballo o un árbol. ¿Cómo es posible este fenómeno? Bueno, para esto, entonces, hay dos estrategias de construcción, ¿sí? Mediante las cuales, ¿sí?, las estructuras pueden tener mayor resistencia. Hay dos estrategias. Una depende de la matriz extracelular, ¿sí? Acá tienen un ejemplo esto sería un ejemplo de la piel, por ejemplo, donde hay una capa superior que está formada por tejido epitelial y una capa inferior que está formada por tejido conectivo. De la piel o de alguna mucosa, que después vamos a ver bien lo que es. Entonces, este tejido es un tejido, dentro de todo, resistente. Bueno, esa resistencia está dada a través de dos estrategias. Una es la estrategia dada por la matriz extracelular, ¿sí?, que sería la estrategia que tiene, por ejemplo, el tejido conectivo. Y la otra estrategia depende de la resistencia del citoesqueleto de las células y de las uniones que existen entre las células. Es la estrategia, por ejemplo, de los tejidos epiteliales. ¿Sí? Entonces, la resistencia de los tejidos puede estar dada por dos estrategias. Una es las estrategias que están dadas por la matriz extracelular, y otra de las estrategias puede estar dada por las uniones celulares. Bueno, uniones celulares hay de diferentes tipos. Nosotros vamos a ver tres. Una de las uniones se llaman uniones oclusivas, ¿sí? Ocluir quiere decir cerrar. Las uniones oclusivas también se llaman uniones estrechas. Acá tenemos un esquema que muestra células epiteliales, dos células epiteliales, una al lado de la otra. Bueno, las uniones oclusivas o estrechas están en general en la parte que es están en el tejido epitelial, en la parte más superficial sería, la que está más cercana a la superficie, ¿sí? Y la función que tienen es cerrar herméticamente los espacios que hay entre las células epiteliales para formar una barrera. Están entonces en la parte más superficial, y la función que tienen es sellar el espacio que hay entre las células. Lo cierran. Esto sería el espacio el espacio entre células, ¿sí? El espacio que acá, por ejemplo, o acá se ve mejor, ¿sí? Es un espacio muy pequeño que hay entre dos células vecinas. Bueno, la unión estrecha lo que hace es sellar ese espacio, lo cierra. Están los tejidos epiteliales y está en la parte más superficial, más cercana a la superficie. Bueno, otro tipo de uniones son las uniones de anclaje, ¿sí? Que son uniones fuertes, donde interviene el citoesqueleto de las células, ¿se acuerdan que lo vimos en la semana 2? Y lo que hacen es unir o bien dos células vecinas, que son las uniones de anclaje, célula-célula, dos células vecinas, o anclar o unir la célula a la matriz extracelular. ¿Sí? Por ejemplo, acá que tenemos un tejido epitelial, el tejido epitelial, como vamos a ver en un ratito, está apoyado sobre una capa muy delgada de matriz extracelular. Bueno, las uniones de anclaje célula-matriz, unión célula-matriz, lo que hacen es anclar o unir la célula epitelial a su matriz extracelular, ¿sí? Para evitar que el epitelio se desprenda.
Si no tuviésemos esas uniones, si agarráramos, por ejemplo, el epitelio de la piel, lo arrastraríamos, digamos, se nos soltaría el tejido epitelial del resto del cuerpo. ¿Sí? Las uniones de anclaje anclan o unen firmemente las células entre ellas y a la matriz extracelular. Y están entonces formadas por fibras del citoesqueleto. Bueno, y finalmente tenemos las uniones formadoras de canal, que también se llaman uniones comunicantes, son las que están acá, que lo que hacen es comunicar o unir el citoplasma de dos células vecinas, ¿sí? Y a través de esos canales, las células pueden pasarse información o sustancias. Entonces, 3 tipos de uniones. Cada una tiene una ubicación específica, ¿sí? O arriba, o al medio, o abajo, y tienen una función diferente. Bueno, en la actividad 4.4, ¿sí? Tienen que reconocer esas uniones en otro esquema, que representa lo mismo que el anterior. Encontrar los 4 tipos de uniones y asociarlas a cada una de las referencias. Bueno, entonces, volviendo al tema de las estrategias de construcción, ¿sí? Acá tienen la analogía para decir, bueno, el tejido epitelial podría ser comparable a una pared formada por estos ladrillos, donde están uno al lado del otro, y no hay casi espacio entre ellos, ¿sí? Esa sería la estrategia del tejido epitelial. Y lo compara con una pared de hormigón, ¿sí? que es cemento, y tiene estos, bueno, yo no sé nada de términos de construcción, pero tiene como estos alambres o estos fierros, que representarían, por ejemplo, a las fibras de las proteínas que forman la matriz extracelular, y este cemento, que sería un líquido, que después se endurece, y donde no hay prácticamente ni piedras ni ladrillos, ¿sí? Sería como podemos obtener el mismo resultado de resistencia en la construcción de 2 tipos de pared, pero usando estrategias de construcción diferentes. Se les pide que, bueno, que comparen esto con los distintos tejidos. Bueno, ahora vamos a entrar al contenido más fuerte de la clase, que es caracterizar los 4 tipos de tejidos que hay, ¿sí? Y para esto tienen que leer un apartado de unos capítulos del libro. Y lo que se les pide, como son capítulos del libro, no sé, creo que es el capítulo 30, por ejemplo, que hace referencia a capítulos anteriores, como ustedes no leyeron, los capítulos 1 a 29, se les pide que hagan el esfuerzo o el ejercicio de hacer a un lado, o correr a un lado la información que no es relevante, ¿sí? En los libros siempre va a haber una referencia a un capítulo anterior, pero como ustedes no lo leyeron, que traten de restar la importancia, focalizando su atención en lo que aporta a los contenidos clave, que son los que nombramos al principio de la clase. Y bueno, que están acá otra vez, ¿sí? Cómo se organiza, cuál es la función de los tejidos, ¿sí? Que está dado por el tipo y la forma de las células, la matriz extracelular y las uniones, que las células y la matriz que forman un tejido se encuentran vinculadas por distintos tipos de uniones que les permitan resistir esfuerzos y coordinar sus acciones, y que hay 4 tipos de tejidos básicos: el epitelial, conectivo, muscular y nervioso. Bueno, vamos a ir viendo un poco cada uno. La actividad que se les pide hacer, luego de que hayan leído estos textos, es que completen un cuadro a modo de resumen, ¿sí? Si completan, este cuadro es como el resumen de toda la clase, o gran parte de la clase, ¿sí? Así que traten de completarlo. Están los 4 tejidos: epitelial, conectivo, muscular y nervioso, y se les pide que pongan cuál es la forma y estructura de las células,
si la matriz extracelular es escasa o abundante, cuál es la función del tejido, ejemplos donde encontramos ese tejido en nuestro cuerpo, y un esquema, un dibujito sencillo que represente un poco cómo es ese tejido. Bueno, acá lo que tienen es un cuadro, un esquema que resume bastante también el contenido del capítulo. Les muestra que a partir de una célula madre, que sería un óvulo fecundado, hay un proceso de diferenciación que da como resultado 4 tipos celulares especializados distintos. Las células epiteliales, del tejido conjuntivo, nerviosas y células del músculo. Músculo cardíaco, dice acá. Bueno, porque el ejemplo es el músculo. Perdón, el ejemplo es el corazón. Pero bueno, podríamos poner acá el tejido muscular en general. Esas células especializadas van a formar tejidos, tejido epitelial, tejido conjuntivo, nervioso y del músculo cardíaco, y esos 4 tejidos se van a combinar para formar un órgano, en este caso el corazón, que está constituido por los 4 tejidos. Ese órgano, que en este caso es el corazón, va a funcionar de manera coordinada con otros órganos para conformar un sistema de órganos. En este ejemplo, el sistema circulatorio, ¿sí? Y varios sistemas van a formar un individuo. Por ejemplo, los sistemas de órganos que forman nuestro cuerpo son el sistema circulatorio, digestivo, respiratorio, urinario, reproductor, endocrino, linfático. Lo vamos a ir viendo. Pero bueno, es para que vean, es como otra forma también de ejemplificar el tema de los niveles de organización, ¿sí? De lo más pequeño a lo más grande. Bueno, esto resume en realidad también un poco lo que ya veníamos diciendo. Sí, no me voy a detener mucho, pero un tejido está formado por células, por la matriz extracelular y por las uniones celulares. En esta parte del capítulo ya les pone un poco de nombre a las sustancias. Por ejemplo, las proteínas, bueno, ya les pone nombre. Las proteínas más abundantes de la matriz extracelular son el colágeno y la elastina. Y los polisacáridos, bueno, pueden estar libres o asociados a proteínas, y en ese caso se llaman glucoproteínas y proteoglucanos. No tienen que acordarse de memoria esos nombres, pero bueno, es para explicar también un poco lo que aparece en el capítulo del libro. Y como dijimos antes, la matriz extracelular puede ser líquida, gelatinosa, fibrosa, elástica o rígida. Bueno, tienen una de las actividades, ¿sí?, que es para ver o para trabajar la función que tiene la matriz extracelular, ¿sí? Y les muestra el caso de cómo afecta la apariencia o las características fenotípicas, que sería lo mismo, de estas células que corresponden a células del tejido conectivo, ¿sí? Y donde vemos que en ausencia de la matriz extracelular, las células van a tener una característica, y en presencia de la matriz extracelular van a tener otra. Bueno, eso es lo que tienen que describir aquí. Bueno, esto también es otra forma de ver lo que vimos hace un ratito, ¿sí? A partir de muchas células vamos a tener tejidos que se van a organizar en órganos, y esos órganos en sistemas de órganos para formar un individuo, ¿sí? Acá tenemos muchas células epiteliales, una al lado de la otra, que van a formar el tejido epitelial, que es el que está acá dibujado en verde. Ese tejido epitelial se va a asociar a otros tejidos, por ejemplo acá hay tejido conectivo, tejido muscular, para formar un órgano, por ejemplo el estómago. Y ese estómago va a formar parte del sistema digestivo del individuo. Bueno,
Ahora vamos a ver las características de cada uno de los 4 tejidos básicos y vamos a ver que estos tejidos a veces se pueden clasificar en distintos subtipos. Bueno, el tejido epitelial está formado por una o más capas de células, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un tejido epitelial formado por una capa de células y acá otro que está formado por varias capas de células, que están muy juntas entre sí, ¿sí? Fíjense que las células están una al lado de la otra. Acá el límite de la célula es este, y lo que se ve en violeta es el núcleo de la célula, en todos los casos, ¿sí? Esto es una célula, y lo que está acá violeta en el medio es el núcleo. Esto que tiene apariencia cuadrada es una célula, y lo violeta que está dentro es el núcleo. Entonces, fíjense que en los tejidos epiteliales, en estos 3 que tienen acá de ejemplo, las células están muy juntas entre sí, muy unidas, y no hay prácticamente matriz extracelular entre ellas, salvo en la parte de abajo. A eso se le llama lámina basal o membrana basal, y corresponde a la matriz extracelular del tejido epitelial, ¿sí? La matriz extracelular del tejido epitelial es escasa, ¿sí? Hay poca cantidad. ¿Y dónde está esa cantidad? Está únicamente debajo del tejido epitelial, en esto que está dibujado de color amarillo y que se llama membrana basal o lámina basal. Bien, el tejido epitelial lo encontramos cubriendo toda la superficie externa del cuerpo, y también cubriendo todas las cavidades internas. El tejido epitelial cubre por dentro nuestros sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio, reproductor y urinario. O sea, cubre toda la superficie externa e interna del cuerpo. Y se clasifica este tejido de acuerdo a el número de capas, o a la cantidad sí, por sus capas. Entonces tenemos el tejido epitelial simple, que es el que está formado por una sola capa de células, como este, y el tejido epitelial estratificado, que es el que está formado por varias capas de células, que forman estratos, ¿sí? De ahí viene el nombre estratificado. Y después hay un tipo especial, que no nos vamos a meter mucho por ahora, que es el epitelio pseudoestratificado. Es un epitelio que parece estratificado, parece que tuviese varias capas de células, porque los núcleos se ubican a distintas alturas, pero en realidad es una sola capa de células. Lo que pasa es que algunas llegan hasta la superficie y otras se quedan abajo, ¿sí? Pero sigue siendo un epitelio simple. Este epitelio es característico de las vías respiratorias. Bueno, entonces, el epitelio simple, que está formado por una sola capa de células, lo tenemos cubriendo, bueno, el tracto respiratorio, en el caso del pseudoestratificado, también el sistema digestivo y también el sistema circulatorio. Y después encontramos el epitelio estratificado, que está formado por varias capas de células. Este epitelio es mucho más resistente que el simple, y lo encontramos en la capa más externa de la piel, que se llama epidermis, ya lo vamos a ver, y también en las primeras partes del tubo digestivo, ¿sí? En la boca. Bueno, el tejido epitelial, al estar en contacto con las superficies, o externa o interna del cuerpo, está sometido a desgastes, fricciones, por lo tanto, las células del tejido epitelial se pierden, ¿sí? O se mueren. Y de manera característica, entonces, las células del tejido epitelial se reponen por la división celular que vimos la semana pasada, que es la mitosis. Las células epiteliales típicamente son capaces de realizar mitosis. O sea, el tejido epitelial es un tejido que está
donde frecuentemente hay mitosis. Y bueno, otra cosa que hay que mencionar es que dentro del tejido epitelial se incluyen las glándulas, ¿sí? No vamos a ver nosotros mucho de la clasificación de las glándulas, pero bueno, son un tipo especial de tejido epitelial. Las glándulas se clasifican, tienen varias clasificaciones, pero la más importante es la que se hace de acuerdo a dónde vuelcan las células sus productos de secreción. O sea, las glándulas son células epiteliales que fabrican cosas y las liberan al medio celular. De acuerdo a dónde liberan ese producto, las glándulas se clasifican en glándulas endócrinas o glándulas exócrinas. Las glándulas endócrinas liberan su contenido al torrente sanguíneo o al espacio que está alrededor de ellas, mientras que las glándulas exócrinas liberan su contenido a canales o conductos que forman parte de la estructura de la glándula. Pero no vamos a entrar mucho en detalle con eso. Solamente sepan que existen esos dos tipos de glándulas y que son un tipo especial de células epiteliales. Bueno, el segundo tejido que vamos a ver, o que existe, es el tejido conectivo. Los tejidos conectivos, o conjuntivos, se llaman también, son tejidos que sirven para sostener y para unir otros tejidos. Y están formados por células, que serían estas, que están incrustadas en una matriz extracelular, donde es abundante el líquido y las fibras de proteínas, donde el colágeno es la más abundante, ¿sí? Así como el tejido epitelial estaba formado por células que están muy unidas entre sí, el tejido conectivo, por el contrario, está formado por células que están sueltas entre ellas y están a su vez inmersas o metidas en una matriz extracelular que es abundante. Bien, los tejidos conectivos se clasifican en tres tipos. Por un lado tenemos el tejido conectivo laxo, que es el más abundante de todos. La matriz extracelular es bastante líquida y espesa, y tiene las células dispersas, y conecta, sostiene o rodea otros tejidos que forman parte de otros órganos. El tejido conectivo laxo se encuentra típicamente por debajo de los epitelios. Como en este ejemplo, tenemos el tejido epitelial y por debajo tejido conectivo. Bueno, ese tejido conectivo es tejido conectivo laxo. Es la ubicación donde se encuentra en la mayoría de las veces. El tejido epitelial más el tejido conectivo laxo que está por debajo forman una estructura que se llama mucosas, membranas mucosas. Vamos a hablar de las membranas mucosas durante esta clase y más adelante también. Entonces, las membranas mucosas están formadas por el tejido epitelial más el tejido conectivo que está por debajo. Y tenemos membranas mucosas en el sistema digestivo, en el sistema respiratorio, en el reproductor y en el biliar. Otro tipo de tejido conectivo que existe es el tejido conectivo fibroso, que tiene la característica de estar formado por células, y la matriz extracelular está formada por fibras de colágeno, que es una proteína, que son gruesas y están muy juntas y corren todas en la misma dirección. ¿Sí? Como si acá estas fibras de colágeno, que son finitas, fuesen mucho más gruesas y fuesen todas paralelas, todas corriendo en la misma dirección. Eso lo que otorga es una gran resistencia a ese tejido, ¿sí? Como si fuese un elástico. Bueno, el tejido conectivo fibroso se encuentra típicamente en ligamentos y tendones. Los ligamentos son estas estructuras de tejido conectivo que unen o que conectan dos huesos.
Mientras que los tendones son estas estructuras de tejido conectivo, que están dibujadas en blanco, que conectan un músculo a un hueso. Esto que tienen acá son dibujos que representan la articulación de la rodilla. Bien, finalmente, el último tipo de tejido conectivo son los tejidos conectivos especializados. Bueno, en este grupo tenemos tejidos conectivos que son muy diversos, como son la sangre, los cartílagos, el hueso, el tejido adiposo y el tejido linfático. Acá tenemos imágenes de todos ellos. La sangre, que es o tejido sanguíneo, que es un tejido conectivo especializado donde la matriz extracelular es abundante y es líquida, y en el tejido linfático también es lo mismo. O sea, el tejido linfático está formado por células, por linfocitos, células del sistema linfático, que son los glóbulos blancos, que también están inmersos en una matriz extracelular que es líquida, como en el caso de la sangre. Bueno, el hueso o tejido óseo también es otro tipo de tejido conectivo especializado, donde la matriz extracelular es abundante, pero es rígida, ¿sí? Porque está mineralizada. En el caso del hueso, esto sería una imagen microscópica de un corte muy finito de un hueso, donde las células son estas, que están acá, esas rayitas chiquititas que se ven, y el resto es matriz extracelular, que es rígida, porque está mineralizada. El cartílago, o el tejido cartilaginoso, es parecido, ¿sí? En este caso las células son estas, esta es la célula y este es el núcleo, esta es la célula y este es el núcleo. Las células del cartílago se ubican en grupitos, y la matriz extracelular es abundante, y tiene una estructura más gelatinosa, ¿sí? Tipo gel. No es tan rígida como la del hueso, es un poco más flexible, es resistente pero es flexible. Y otro de los tejidos conectivos especializados es la grasa o tejido adiposo, donde las células son células grandes que están cubiertas de lípidos. El tejido adiposo se encuentra por debajo de la piel, y lo que hace es permitir amortiguar golpes, o también otorgar aislamiento térmico. Por eso está acá el dibujo de la foca, ¿sí? Donde en estos animales de frío el tejido adiposo es muy abundante, porque les otorga un aislamiento térmico. Bueno, otro de los tejidos es el tejido muscular. El tejido muscular tiene la función de generar movimiento en el cuerpo. Las células musculares son células largas y delgadas, que están unidas entre sí, todas transcurren casi en la misma dirección, que se contraen y se relajan. Cuando se contraen, provocan un acortamiento del músculo que genera movimiento, y luego se relajan y el músculo vuelve a su estado original. El tejido muscular se clasifica en tres. Sí, hay tres tipos de tejido muscular. Uno es el músculo esquelético, que son los músculos que están asociados al esqueleto. Los bíceps, cuádriceps, ¿sí? La lengua, los músculos de la cara, de la mímica, ¿sí? Son todos los músculos que están asociados a los huesos y que generan movimiento. La contracción de estos músculos es voluntaria, ¿sí? Uno elige cuándo quiere mover esos músculos, cuándo los quiere contraer y cuándo los quiere relajar. El otro tipo de tejido muscular que hay es el músculo cardíaco, que se encuentra únicamente en el corazón, y la contracción de este músculo es involuntaria, ¿sí? El corazón, yo no tengo que pensar si mi corazón se contrae o se relaja, ¿sí? La contracción es involuntaria. Y el tercer tipo de tejido muscular que hay es el músculo que se llama liso, músculo liso.
este se encuentra en las paredes de los órganos huecos, en las paredes de los órganos del sistema digestivo, sobre todo, por ejemplo en el estómago. También se encuentra en el útero y en la vejiga, y también forma parte de las paredes de los vasos sanguíneos grandes, que necesitan contracción y relajación para el movimiento de la sangre. El músculo liso tiene la característica de generar contracciones lentas y sostenidas, ¿sí? Se contrae, se mantiene contraído por un rato y luego se relaja. Eso es una contracción lenta y sostenida. Y la contracción de este músculo es involuntaria. Yo no decido cuándo el estómago se contrae o se relaja. Bien, el último tipo de tejido es el tejido nervioso, que el tejido nervioso está especializado en transmitir señales eléctricas, ¿sí? En transmitir impulsos nerviosos. Encontramos el tejido nervioso en el cerebro y en otros órganos que tenemos en la cavidad craneal, en la médula espinal, que es lo que transcurre por adentro de nuestras vértebras, y en los nervios que salen de la médula espinal hacia el cuerpo y que vuelven. En el tejido nervioso hay dos tipos de células, que son las neuronas y las células de la glía. Las neuronas son estas células que tienen esta apariencia como de estrella, con estas prolongaciones. Las neuronas tienen un cuerpo con forma estrellada y una prolongación, una o varias, o a veces pueden no estar, pero bueno, una neurona típica, o en la neurona que está en este dibujo, sí, hay una prolongación que es más larga que las otras, hay unas cortitas, y una que es más larga que se llama axón. En los extremos de ese axón es que esta neurona se va a comunicar con otra que viene después. No importa, pero sepan que tienen una forma bastante particular, no es como las células epiteliales, que son o planas o cuadraditas, ¿sí? Que están unas al lado de la otra, sino que estas células tienen un cuerpo estrellado y una prolongación más larga. Bueno, las neuronas son las encargadas de transmitir los impulsos nerviosos o las señales eléctricas, ¿sí? Y conducirlas a otras neuronas, o a músculos o a glándulas. Las células gliales son células de sostén, ¿sí? Rodean a las neuronas, las aíslan eléctricamente y las protegen. Bueno, en la última parte del material de lectura, ¿sí? Ya una vez que sabemos cómo son los 4 tipos básicos de tejidos, vamos a ver que todos los órganos están formados al menos por 2 tejidos. Otra forma de decirlo es que los tejidos se van a combinar para formar órganos. Y el ejemplo que vamos a ver es la piel, ¿sí? La piel es un órgano que está formado por 4 tejidos. Tienen un videíto para ver, y tienen la actividad 4.8, que después de ver el video, se les hacen algunas preguntas.